Buenos días, ¿cómo están? Ok, vamos a continuar, nos quedamos en el atributo del amor de Dios. Estábamos viendo cómo es este amor de Dios, aprendimos que su amor es incondicional, que su amor es eterno, que su amor es santo, que su amor es bueno. Y voy a continuar en el siguiente, el amor de Dios es seguro. ¿Cuántos saben que no hay un amor tan seguro como el de Dios? Amén. El amor de Dios no falla, exactamente. Los hombres fallamos, pero el amor de Dios jamás va a fallar. Dice Romanos 8:32, es un texto que Pablo usó. Romanos capítulo 8, verso 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El amor de Dios es seguro. Este texto enfatiza la seguridad del amor de Dios y por ende nos habla de la seguridad de nuestra salvación también. Así que, mis hermanos, debemos de saber esto, que aunque vengan pruebas, no significa que Dios no nos ama, sino que las pruebas, las circunstancias que Dios permita en nuestras vidas son necesarias para formar el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Si el amor de Dios es seguro y nosotros aprendemos del amor de Dios, ese es el amor que debemos tenernos como parejas, como padres, como hijos, como hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo. Ese es el amor con que cada uno de nosotros debemos amarnos, con un amor que es como seguro. Vamos a otro. El amor de Dios es soberano. El amor de Dios es soberano. ¿Por qué decimos que el amor de Dios es soberano? Dice Deuteronomio 7, versículo 8. Dice ahí, Deuteronomio 7, 8, dice, es porque Jehová os ama y guarda el juramento que hizo a vuestros padres, que os ha sacado de Egipto con mano poderosa y os ha rescatado de la casa de esclavitud, de mano del faraón, rey de Egipto. Pregunto, cuando Dios liberó a Israel de Egipto, después de durar 400 años de esclavitud en Egipto, ¿Israel merecía que Dios lo liberara? ¿Ah? ¿Lo merecía? No. ¿Por qué lo hizo? Aquí lo dice, porque Jehová nos ama y guarda el juramento que le hizo a nuestros padres. Esa es su soberanía, esa es la soberanía de Dios. Por eso nosotros, cuando conocemos al Dios que tenemos y conocemos su soberanía, nosotros nos debemos de preocupar por amar a Dios, y Dios en su soberanía hará la obra en la vida de nuestros hijos y en la vida de los hijos de nuestros hijos. Amén. Eso es muy importante, que nosotros tengamos eso presente. Dios es el dueño del amor.
Y cuando Dios liberó, por ejemplo, en este caso a Israel de Egipto, lo hizo porque Él quería liberarlos. Esa es su soberanía. Lo hizo porque Él quería, ¿qué? Liberarlos. Ese es el amor de Dios en su soberanía. Por ejemplo, cuando yo pasé lo de mis ojos, voy a ponerle un ejemplo más actual. Cuando yo pasé lo de mis ojos, el problema de mis ojos, yo iba a perder mi casa. Pero la soberanía de Dios, Dios no permitió y me dejó rescatar mi casa y no la perdí, gracias a Dios, donde yo hoy vivo. Y bueno, ya no pago ni un peso porque ya la casa es regalada por el Señor. Bendición de Dios. Bueno, esa es su soberanía. Pero ¿qué, por ejemplo, el caso de otra familia donde en esta misma época sí perdieron su casa? Ellos sí la perdieron. Mi pregunta es, ¿Dios no le ama a ellos? A ver, sí, es el mismo amor, nada más es su soberanía la que obra, a uno de una manera y a otro de otra manera, porque no los dejó. Al final de cuentas, aunque lo perdieron todo, tiempo más adelante Dios les volvió a levantar y les dio hasta 2 casas. Más adelante, ¿no? Pasaron años difíciles y complicados, pero ese es el amor soberano de Dios. Dios sabe cómo lo hace, porque Él así lo quiere. ¿Sí me explico? En eso está su soberanía. O es como en el caso particular, ¿acaso Dios tendrá que a todos hacerlos pasar por una ceguera para enseñarles? ¿Verdad que no? Pues es su soberanía. Si Él lo quiso hacer conmigo, Él tenía una razón exclusiva para mi vida. Amén. Así es, ese es el amor soberano de Dios y el cual necesitamos conocer. Juan 3:16, un texto muy conocido. Ahí vemos este amor soberano de Dios nuevamente. Juan 3:16, ¿lo tienen? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Note esta expresión, de tal manera, es decir, nunca en toda la vida se había manifestado una clase de amor como este. Y un amor que proviene de la libre decisión de Dios. No era un amor obligado, no es decir, tengo que amarlos. No, fue un amor de su libre decisión. De tal manera, de tal forma amó Dios al mundo, aunque el mundo, Dios sabía, no le iba a responder. Él lo hizo porque Él sí sabía que aunque no todo el mundo le va a responder, Él sabe que muchos le van a responder a ese amor. Amén. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. ¿Cuántos tienen vida eterna? Pues nosotros hemos probado de este amor soberano de Dios. Amén. Este es el amor soberano de Dios para nosotros. Otra característica de lo que es el amor de Dios. El amor de Dios es grande. ¿Cómo es el amor de Dios? No sé si se acuerdan por ahí algunos que son de mi época. ¿Cuántos son de mi época? A ver, levanten la mano. Ay, todos son muy chavos, míralos. Yo tengo 25 años, ¿ustedes cuántos tienen? Pero en mi época había un canto que cantábamos que decía, el amor de Dios es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar, tan ancho que no lo puedo tocar, tan bajo. Entonces, así como dice ese canto, ese es el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande. Así dice el canto precisamente. El amor de Dios es grande, 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 como dice Efesios 2, versículo 4. Dice ahí Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó. ¿De su qué? Gran. Esta palabra gran quiere decir grande amor. Su grande amor con que nos amó. Es tan grande el amor de Dios, mis hermanos, que no sé si tú ya lo has valorado. Tan grande es el amor de Dios que no solamente te dio la salvación,
Tan grande es el amor de Dios que tú eras un enemigo de Dios antes, pero Él te reconcilió. Ahora hay amistad, ahora hay una buena relación entre tú y Dios. Pero tan grande es el amor de Dios que no solo se quedó en eso, sino que Dios por su amor te ha hecho ahora un hijo suyo. Eres parte de la familia de Dios. Ahora Él es tu padre y tú eres su hijo. Eso es el grande amor de Dios. Y no solo eso, mis hermanos, tan grande es el amor de Dios que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 1 versículo 3. Cuando yo leo este tipo de versículos, mis hermanos, me pongo a meditar, y mire lo que dice el verso 3. ¿Lo tienen? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algunas bendiciones. ¿Qué dice? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Óigame, mi hermano, cuando tú te pones a meditar en esto, hasta el día de hoy, aunque conocemos al Señor, aunque lo tenemos por Señor y lo tenemos por Salvador de nuestras vidas, y hemos aprendido, ¿cuántas veces nosotros mismos decimos: Señor, yo no merezco tanto? ¿Sí o no? ¿Qué merecemos tú y yo? ¿Qué merecemos? Y en su grande amor, mira todo lo que nos ha dado, todo lo que puso a disposición de nosotros, todo lo que está al alcance de nosotros. Dios no nos dio maldición. ¿Por qué vivimos en maldición? Dios no nos dio estar en desarmonía, cuando aquí dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué muchas veces, aún como cristianos, mis hermanos, no disfrutamos de ese grande amor que no lo merecíamos? Yo estoy seguro que muchos de nosotros ni siquiera en la vida diaria entendemos de ese grande amor de Dios. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque no lo valoramos, porque no lo disfrutamos, que así debería de ser. Muchas veces, aunque hemos conocido al Señor, debiendo llevar ya vidas en paz, vidas, por ejemplo, hogares en armonía, hermanos en armonía, parejas en armonía, muchas veces no hay eso. ¿Dónde está el grande amor que Él te dio? Por su amor, Dios nos dio vida con Cristo, mis hermanos. Tenemos una nueva vida. Sin esa nueva vida, usted y yo no podríamos hacer nada. Nada, absolutamente nada. Es la vida de Dios, como puso el ejemplo de Juan capítulo 15 del verso 1 al 5. Tú puedes leer, y Él dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo cortará y lo echará al fuego. Pero todo pámpano que lleve fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. ¿Por qué separados del Señor? Porque Él es el que nos da la vida. Sin esta vida no podríamos hacer nada. Sin esta vida no podríamos tener esperanza. Sin esa vida no podríamos vivir en paz. Sin esa vida no podríamos estar confiando en Dios. Pero con esa vida que Cristo nos trajo, yo puedo hacer lo que Dios me dice en su palabra y disfrutarlo. Amén. Ahora dice Pablo en Efesios capítulo 3 versículo 14, hablando de este amor como lo cantábamos así en ese canto, dice aquí, que seguro de aquí lo sacaron, Efesios 3 verso 14 al 19, ¿lo tienen? Dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, él oraba a Dios para que les diera, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí está el mensaje de Pablo hablándonos del deseo de su corazón, que los cristianos de Éfeso llegaran a comprender de este grande amor de Dios, para que lo pudieran disfrutar en su relación y estar llenos de la plenitud de Dios. Quien tiene el amor de Dios, seguro estará viviendo los demás atributos morales de Dios en unión con este amor y disfrutando de la plenitud de Dios en su vida. Vamos a otro más. El amor de Dios no solamente es grande, el amor de Dios también es constante. ¿Cómo es el amor de Dios? Constante. Dice Sofonías 3:17. Sofonías capítulo 3 versículo 17 está en la Biblia, su libro que pocas veces abrimos. Sofonías está en los profetas menores, ahí lo puedes encontrar. Alguien diría, suponías. No, pero es Sofonías 3:17. Dice ahí, Jehová tu Dios está en medio de ti. ¿Dónde está? ¿Cuántos creen esto? Está en medio de ti. Y luego escucha, es poderoso. Él salvará, con alegría se regocijará por causa de ti. Mira cómo el Señor se va a regocijar por causa de ti. Te renovará en su amor. ¿Qué va a hacer? Esta palabra renovar está hablando de algo constante. Ahí es donde queda un amor constante de Dios. Ese amor constante que es paciente, que trabaja en ti de tal manera en que a lo mejor hoy no le respondiste, pero seguro mañana lo harás. Ahí está ese amor de Dios todos los días, esperando que tú le des una respuesta y Dios tratar contigo para cambiarte. No es como el de nosotros, mis hermanos. Nosotros queremos cambios ya, ¿no? Y ahí está la esposa, por favor, a ver, mañana te quiero diferente. Bueno, ese es el amor humano de una persona, que no debe de ser así. El amor de Dios es muy claro. Dice, yo estoy en medio de ti, soy poderoso, te voy a salvar. Pero quiero que entiendas que me alegro, me regocijo por causa de ti, te renuevo en mi amor, y por causa de ti, dice la Escritura, se regocijará con cánticos. Hubo una época aquí en Casa de Oración que ya ha dejado de haber, o sea, que hubo un tiempo en que se fluíamos en profecía con cántico, y había veces en que Dios nos cantaba. A alguien Dios le inspiraba y por ahí surgía un cántico de amor de parte de Dios hacia la iglesia. Imagínense, puede imaginarse qué sentía cuando uno escuchaba ese cántico de Dios, como lo dice aquí, por causa de ti se regocijará con cánticos. También Dios canta, mis hermanos. Él es el creador de la música. Y cuando canta, vaya que nos toca hasta lo más profundo de nuestras entrañas. Amén. El amor de Dios nunca se acaba, porque es constante. Nunca se termina. Nunca deja de derramar sus misericordias por la humanidad. Dios siempre está pendiente de todas las necesidades de sus hijos. De todas, pendiente. A lo mejor tú ya eres papá y tu hijo ya se casó y dices, ay, ya, hasta que no, hay que estar pendientes, porque así es como Dios lo está. Claro, ya hicieron su nueva vida, pero en algo
Dios puede decirte, ayúdalo, como Dios te ayuda toda la vida. Amén. Es un amor que permanece fiel, fiel siempre el Señor. Ese es el amor de Dios constante, que es fiel. Aun cuando nosotros muchas veces le somos infieles, Él no puede negarse a sí mismo, Él permanece fiel. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Otro, el amor de Dios es infalible. ¿Cómo es el amor de Dios? Es decir, que el amor de Dios no tiene error, no es equivocado. Nunca va a decir Dios, ay, me equivoqué, esto no debería haberte amado a ti así, debía haber amado a... No. Él jamás se equivoca. Así que, mis hermanos, si alguien llega a pasar momentos difíciles, no se les olvide que el amor de Dios es constante, es grande, es infalible, y ahí está contigo. Y no comiences a echarle la bola, Señor, esto que estoy pasando debería de pasarle a la hermana fulana, ella sí lo necesitaba. No, si te está pasando a ti, porque Dios te ama a ti, te quiere mucho a ti, y es lo mejor que Dios tiene para ti. No lo veas como si Dios no te quiere. Amén. A veces llegan esos pensamientos, llegamos a pensar, parece como si Dios a mí no me quisiera. No, Dios nos ama igual a todos, pero tenemos que comprenderlo a nuestro Dios. Amén. Así que es infalible el amor de Dios, no cambia, es el mismo. Bien, déjenme ir a otra cosa del amor de Dios. Este es un punto muy importante y sé donde muchos llegamos a fallar. Dentro del amor de Dios, mis hermanos, encontramos que Dios es un Dios perdonador. Dentro del amor de Dios encontramos que Dios es un Dios perdonador. Y si Dios perdonó todos nuestros pecados, ¿cuántos nos perdonó en la cruz? ¿Cuántos? Todos. ¿Y cuántos te ha perdonado después de la cruz hasta el día de hoy? ¿Cuántos te perdona? Todos. Si te arrepientes, claro, porque si no te arrepientes, no estás buscando realmente el perdón genuino. Pero si hay un arrepentimiento genuino, cuando viniste a los pies de Cristo, Él te perdonó todos tus pecados. Si después de que ya conociste a Cristo has fallado en algo, pero te has arrepentido, Él te perdona todos tus pecados. Y si Él perdona todos nuestros pecados, todos, pasados, presentes, futuros, ¿cómo debemos de perdonar nosotros? ¿Nada más algunos pasados? ¿Cómo debemos perdonar a quienes nos ofenden? ¿Cómo? ¿Cómo debe de ser el perdón, mis hermanos? Es igual que Dios. Amén. A lo mejor tú perdonaste un pecado, una ofensa pasada de alguien, pero ya el día de hoy se cometió una nueva y dices, no, ya no perdono más. Miren, y aquí es donde hay que aprender, porque luego en esto que estoy diciendo, muchas veces lo trato de aclarar para que quede muy enfatizado en su mente. Cuando yo digo esto, porque no falta quien diga, a ver, pastor, si mi esposo me fue infiel y adulteró con una mujer y yo se lo perdoné y luego ya nos reconciliamos, pero luego me lo vuelve a hacer, perdónalo. Pero no quiere decir que el perdonarlo lo toleres. ¿Sí me comprende? Es muy diferente tolerar un pecado a perdonar una falta. Usted tiene que hacer esa diferencia. Si usted perdona a una persona aunque le falló y usted está determinado a decir, bueno, tuviste una oportunidad y yo no siento más de Dios darte esa oportunidad, en ese punto que estamos hablando,
No hay necesidad de que usted pelee, usted se enoje y haga berrinches y haga cosas. No, el amor de Dios es perdonador. Usted puede perdonar, pero eso no quiere decir que usted va a tolerar el pecado de una persona. El pecado siempre trae castigo. El pecado trae culpa y trae castigo. Son dos cosas: culpa y castigo. Culpa porque se ofende a Dios. Castigo porque la Biblia habla que el pecado siempre trae consecuencias. Y para que usted no participe de esas consecuencias, usted tiene que liberarse con el perdón. Amén. Eso es muy importante. El amor de Dios es perdonador. Mateo 18, vamos a ver algunos ejemplos. Mateo 18, verso 15 al 17. Vamos a ver cómo este ejemplo que vamos a usar de Mateo 18, 15 al 17, está hablando de la disciplina que debe de aplicarse en una iglesia. ¿Ya? ¿Lo tiene? Mateo 18, 15, ahí comenzamos. ¿Lo tienen? Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. Esta palabra repréndele quiere decir confróntale con su falta, su pecado, su ofensa que cometió. Repréndelo estando, pero como tú y él solos. Note cómo es esto. No está diciendo de esta manera: si tu hermano peca contra ti, ve y díselo a tu comadre, a tu amiga más cercana, a que todo mundo lo sepa, y luego ya se lo... No, está diciendo que vayas tú y él como solos. Ese es el primer paso. Háganlo siempre conforme a la Biblia, porque así es. Cuando uno lo hace con la palabra de Dios, estoy obrando como Dios me dice. Entonces dice ahí que si tú vas con él a solas, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, entonces luego dice: toma ahora sí contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, toda. Es un ejemplo, ¿verdad? Una esposa que ha hablado con su esposo y le ha dicho algún asunto a solas, en lo particular, sobre algo que se debe corregir. Él no lo entiende, quiere seguir en lo suyo, y entonces ella dice: oye, pues hice una cita con un pastor, ¿verdad? Ahí está un testigo. Bueno, ya con un testigo, como dice la Biblia, y con ese testigo dice aquí: mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 te conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si de plano no oye a la iglesia, dice: tenle por un gentil y un publicano. Esta es una disciplina en la iglesia que se debe de aplicar en la iglesia. Yo lo estoy aplicando a una relación, pero esto puede ser en todos los sentidos. Puede ser una relación de padre a hijo, puede ser una relación de hijo a padre, puede ser una relación entre pareja, puede ser una relación en la iglesia, pero así es como debemos aplicarlo. No podemos aplicarlo de otra manera. Ahora, el punto principal es entender qué quiso enseñar a Jesús en estos 3 versículos. ¿Cuál creen ustedes que es el punto principal que Jesús quiso enseñar en los 3 versículos? ¿Qué quiso enseñar? Si 3 veces le está dando 3 oportunidades, ¿sí se fijan? 3 veces atiende este asunto. ¿Cuál es entonces la enseñanza? La enseñanza tiene que ver con el perdón y con la reconciliación. Ese es el punto. El punto es que siempre tenemos que aprender a perdonar y a buscar las maneras de reconciliarnos, y no la de seguir peleándonos o ofendiéndonos o lastimándonos. No, es buscar la reconciliación. Hay otro texto que no lo tengo aquí, que tiene que ver también con la reconciliación, en Mateo 5. Si vas conmigo ahí para que veas cómo lo mencionó varias veces hablando de la reconciliación. Si vas conmigo a Mateo 5, versículo 23, o vamos a leerlo desde el 22.
o desde el 21, porque empieza con la ley, lo que dice la ley. ¿Lo tiene el 21? Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? ¿De qué? A veces los cristianos como que no consideramos estas palabras, ¿no? Jesús fue más allá de la ley. Estamos en el tiempo de la gracia, y Jesús enseñó algo más profundo de la letra, porque la letra de la ley siempre tiene un espíritu, y Jesús habló de ese espíritu de la ley diciendo: cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, no está hablando del enojo natural. Hay un enojo natural que no va más allá. Pero hay un enojo donde se guardan cosas, hay un enojo donde se guarda resentimiento, se guarda rencor, se guarda odio, se guarda porque son las causas principales que después llevan a matar a una persona, ya sea físicamente o psicológicamente. Por eso está diciendo: cualquiera que se enoja es culpable de juicio. O cualquiera que le diga, ya empieza, fíjese, después del enojo, ¿qué sigue del enojo? Vienen las ofensas. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo, que es más allá, ya es una ofensa que trata el sentido de herir, de lastimar, de dañar. Y entonces dice: quedará expuesto al infierno de fuego. Pero note lo que dice el verso 23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, ¿qué dice que hagamos? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Se fijan cuál es siempre el propósito de Dios? El perdón. El perdón. No de guardar cosas, no de acumular basura en el corazón. Algunos parece que son no sé cómo les llaman, donde tiran toda la basura. Así le llaman en general, ¿verdad? Vamos a decirle un basurero, una planta de basura. Pero hay quienes se la dan de plantas de basura y toda la basura la reciben, cuando no debemos de hacer eso. Realmente nosotros no deberíamos de permitir entrada a nuestro corazón ya ahora en Cristo de ninguna basura. El mismo Jesús dijo: lo que contamina a sus vidas no es lo que entra, sino lo que sale. Y va a salir cuando eso que entra tú lo guardas, tú lo archivas, tú lo almacenas. Cuando eso es así, entonces de tu corazón va a salir pura basura, en lugar de hacer lo que Dios dice. Por eso dice: si te acuerdas, no dice si te acuerdas que ofendiste, no, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve, reconcíliate, haz las paces, perdona, no tomes en cuenta lo que te dijo. Es más, tú déjalo en mis manos y yo me voy a encargar de tratar el asunto. Tú haz tu parte como debe de ser. Bueno, eso es lo que está diciendo ahí. Regresando para terminar en Mateo 18 otra vez, después de haber leído aquellas 3 veces que ya dijimos, nos hablan de que el punto principal es la reconciliación y que tiene que ver con el perdón. Mire por qué tiene que ver con el perdón. Mateo 18, 21 al 35. Aquí sale Pedrito, ¿verdad? Ese Pedrito impulsivo que siempre se adelanta a las cosas. Dice aquí: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Digo, hay que entender por qué dijo hasta 7. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué dijo hasta 7? El 7 es un número que habla de algo completo.
Podría pensar Pedro a la hora de usar este número, podría decir: Señor, si perdono 7 veces, pues soy el mejor, ¿no? Pero en la historia judía de este tiempo, se dice que los maestros rabinos enseñaban y decían que si una persona perdonaba 3 veces una ofensa al día, eran suficientes. ¿Cuántas? 3 veces. Entonces imagínense a Pedro, en vez de 3, ¿hasta dónde se fue? Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿hasta cuándo le perdonaré? Hasta 7. No, hombre, Pedrito esperaba que el Señor lo aplaudiera y le dije: ese mi Pedrito, hasta que aprendiste la lección, ¿verdad? No, porque el Señor Jesús, en lugar de eso, agarró un guante blanco y le dio un guantazo y le dijo: Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué le quiso enseñar Jesús a Pedro con eso? Que siempre debes perdonar. Es decir, no pongas límite al perdón. ¿Sí lo oímos, hermanos? No pongas límites. ¿A qué? Al perdón. Ahora pone un ejemplo para que lo entendamos. Ahí nos pone un ejemplo y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, yo quiero que usted se ponga en la historia, porque la enseñanza es para nosotros. El rey es Dios, los siervos somos nosotros. Entonces comienza a hacer cuentas con cada uno de nosotros y resulta que nosotros le debemos 10,000 talentos. Dice: a este, como no pudo pagar, Señor, no puedo pagarte, no consigo ni siquiera 500. ¿Cómo pagarte 10,000 talentos? No logro. Y entonces, como no pudo pagar, ordenó su señor que lo vendieran al siervo, que nos vendieran, y a nuestras esposas y a nuestros hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, mire, le pedía que tuviese misericordia: Señor, ten paciencia conmigo, ten misericordia y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, Dios, le soltó y le perdonó la deuda. No le dijo: me vas a deber. ¿Qué hizo? ¿Cuánto le debía? 10,000 talentos. Bueno, ahí está, le perdonaron toda su deuda. Pero saliendo aquel siervo, saliendo de con el rey, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, ni siquiera un talento, 100 denarios. Es decir, para que lo entienda, la deuda de nosotros, de nuestras ofensas y nuestros pecados delante de Dios, las que Él nos perdonó, su perdón no tuvo límite. ¿No tuvo qué? Límite. Pero cuando este siervo salió y encontró a aquel que le debía 100 denarios, lo agarró, dice, casi lo ahogaba. Pues puede imaginarse cómo lo agarró del cuello: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, lo mismo que él hizo con el rey, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ay, hermanos, a veces así somos. Nos perdonaron todo. No hay límite en el perdón de Dios, no hay. Pero nosotros, mis hermanos, ponemos siempre un límite. Y eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Acuérdense, cuando empezamos a ver los atributos morales de Dios, vimos un texto que fue Efesios 5:1, que dice: sed pues imitadores de Dios. ¿Qué es lo que podemos imitar de Dios? Solo sus atributos morales.
No podemos imitar nada más de Él porque lo demás es imposible para nosotros. Pero sí podemos aprender de Dios como se nos ha enseñado. Podemos aprender a tener comunicación como Él la tiene con nosotros. Podemos ser humildes como Él lo es. Podemos aprender a ser fieles como Dios lo es. Podemos ser pacientes como Dios lo es. Podemos amar como Dios nos ama. Podemos aprender a perdonar como Dios nos perdona a nosotros. Y como este siervo hizo lo que hizo, le llegó la noticia al rey, viendo sus consiervos, dice el verso 31, que lo que pasaba, se entristecieron mucho. Pues cómo no, hermanos, cómo no entristecerse cuando ves a un cristiano todo lo que Dios le ha perdonado y lo ves con alguien que no puede perdonar aquellas ofensas, aquellos 100 denarios que no llegan ni siquiera a un talento. ¿Cómo? Dice, viendo sus consiervos que se entristecieron mucho, fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces el rey, llamándole, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, este es el final, como la conclusión de la ilustración, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Recuerde lo que es palabra de Dios y lo que Él dice, así es. Dice, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas, el Padre no nos va a perdonar. Amén. Este es el Dios que tenemos, hermanos. No podemos, quisiéramos abarcar tanto más porque hay tanto que aprender, pero ahora ya queda como la tarea suya, como un buen estudiante. No se conforme con lo que escuchó, estudie lo que escuchó, pero vaya más allá. Hay tantas cosas que ya no hablamos, ya no pudimos hablar, se nos acabó el tiempo, pero de ese Dios que tenemos en sus atributos morales, hay muchísimas cosas que se pueden aprender de Dios, que Dios lo ha aplicado con nosotros y que Él espera que nosotros lo apliquemos entre nosotros como hermanos. Acuérdense que el deseo de Dios es que seamos conformados como su Hijo Jesucristo. Amén. Y la función para ello, el instrumento para ello es la palabra de Dios. Así que, pues Dios los bendiga. Cuídense.